En esta ocasión nos encontramos en Pabellón de Hidalgo, en la hacienda que fue de José de la Peña. Y aquí fue un encuentro del ejército realista con el ejército del pueblo, de Ignacio Allende y el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Vamos a ver qué historias nos tienen aquí. El Imperio Español impulsó un sistema de castas en sus colonias de América y Filipinas. Para emigrar a América, los españoles ingresaban al sistema de limpieza de sangre. Se trata de un sistema de discriminación de base teológica y aristotélica. Este sistema colonial clasificaba a las personas en tres razas: blanca o española, indígena y negra. La sangre de las personas de cada grupo era limpia, pero si un hombre y una mujer de diferentes razas engendraban un hijo, la sangre de éste se vería mezclada. Debido a ello, en el sistema colonial español, el término cruzas designaba a los grupos e individuos con sangre mezclada a consecuencia del sexo interracial. La legislación imperial española clasificó a su vez a los individuos en diversos tipos de castas o cruzas, definidas según las razas o cruzas que se le atribuían a sus antepasados. Los derechos que le correspondían a cada persona estaban estrictamente determinados por su clasificación en una raza o una casta, considerándose superior al español peninsular, nacido en la península ibérica, y en el lugar más bajo, al esclavo secuestrado en África. Pabellón de Hidalgo fue un punto estratégico para Miguel Hidalgo, ya que está rodeado de un cerro, el cual le brindaba protección a todo el ejército de Miguel Hidalgo. Estos se ponían en la cordillera del cerro para vigilar si los atacaban o cualquier otra cosa de parte del ejército español. Miguel Hidalgo y Costilla nació en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Sus padres fueron Cristóbal Hidalgo y Costilla y Ana María Gallaga. A los 17 años se convirtió en maestro de filosofía y teología. En 1778 se ordenó sacerdote. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810 lanzó el famoso Grito de Dolores, aregando al pueblo a tomar las armas y luchar contra los españoles que apoyaban a José Bonaparte como nuevo rey de España. El cura Hidalgo lideró un ejército patriota y organizó un gobierno en Guadalajara. Aquí decretó la abolición de la esclavitud y derogó los tributos indígenas. Pero los realistas recuperaron posiciones y lo derrotaron en la batalla de Puente de Calderón, 17 de enero de 1811. Hidalgo intentó escapar a Estados Unidos, pero fue capturado. Murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811. Su cabeza fue expuesta en la Alhóndiga de Granaditas hasta la consumación de la independencia, junto con las de Jiménez, Aldama y Allende. Sus restos descansan en la columna de la Independencia. Su nombre está inscrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Lo interesante de esta hacienda es de que aquí se reunió el cura Miguel Hidalgo con Ignacio Allende. Ignacio Allende, comandando el ejército realista y siendo un militar, le exigía a Hidalgo que el pueblo debería estar militarizado, disciplinado, que sin eso no podía haber ganado la independencia. Cuenta la leyenda de que aquí, en esta reunión, Allende intentó envenenar a Hidalgo con el fin de quedarse con el mando total del ejército. Plan que no sucedió. Sin embargo, se siguió el camino de la independencia. El cura Hidalgo, apoyado por el pueblo, siguió su ímpetu por defender a México y crear una nación independiente.
La independencia tuvo inicio la noche del 15 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo y todos sus aliados se levantaron en armas en contra del ejército español. Al principio, el ejército contaba con 100,000 soldados y 95 cañones, pero al paso de 4 meses, estos números aumentaron. El 28 de septiembre de 1810, se trata del primer ejército insurgente al mando del cura Miguel Hidalgo y las tropas realistas encabezadas por el intendente Juan Antonio Riaño. Después del grito de Dolores, el cura Hidalgo formó un ejército de 6,000 hombres y tomó sin resistencia las ciudades de San Miguel del Grande, Celaya y Salamanca. En este último, Hidalgo fue proclamado capitán general de los ejércitos de América e Ignacio Allende fue nombrado teniente general. Mientras tanto, desde Ciudad de México, el nuevo virrey Francisco Javier Venegas ordenó a los intendentes del virreinato que sofoquen el levantamiento. Cuando el ejército insurgente llegó a Guanajuato, el intendente Reaño, 600 soldados y miles de civiles se habían refugiado en la Alhóndiga de Granaditas. Hidalgo les pidió rendirse y entregar el edificio pacíficamente, pero los realistas respondieron con fuego de artillería, iniciándose un sangriento choque al mediodía del 28 de septiembre de 1810. Los sitiadores, dirigidos por Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, combatieron con denuedo e incluso dieron muerte al intendente Riaño, pero no lograban ingresar a la Alhóndiga. Recién cuando el robusto minero Juan José de los Reyes Martínez, apodado el Pípila, puso fuego a la puerta del local, los insurgentes entraron al edificio y aniquilaron a los soldados sobrevivientes y a muchos civiles refugiados. En los días siguientes, los insurgentes saquearon todo Guanajuato hasta que el 1 de octubre salieron con rumbo a Valladolid. A falta de un estandarte, el cura Miguel Hidalgo tomó lo que tenía a la mano, que era la imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen que todo mexicano conocía, que incluso está escrito en las 3 garantías que la religión católica debería ser la única mexicana. En la Constitución Española de Cádiz se habían incluido los principios liberales como parte de sus postulados, pero al regresar el rey Fernando VII al poder en 1814, suprimió la Constitución y afirmó el absolutismo mediante el Tratado de Valencia. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. Después de la muerte de Miguel Hidalgo y su ejército por completo, no paró el movimiento de independencia, ya que se alzó en armas José María Morelos y Pavón, el cual fue aprendiz del cura Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás, y este mismo tomó las riendas de la independencia. José María Morelos y Pavón, en 1810, se incorporó a las filas de Miguel Hidalgo, quien lo nombró jefe de los insurgentes del sur de México, y le encargó tomar Acapulco. Después de la muerte de Hidalgo, 1811, Morelos conquistó la mayor parte del sur y centro del país. En 1812 tomó Oaxaca. También organizó el Congreso de Anáhuac, el que en 1814 aprobó la primera Constitución de Apatzingán, que tuvo carácter liberal republicano. Sin embargo, los criollos le negaron ayuda y apoyaron la restauración absolutista del rey Fernando VII y la sanguinaria represión del virrey Félix María Calleja. Tras varios reveses militares, Morelos fue capturado en noviembre de 1815. Fue condenado por herejía y traición. Murió fusilado el 22 de diciembre de 1815. Vicente Guerrero era un peón en las haciendas azucareras de Tierra Caliente cuando se unió a la Guerra de Independencia. A la muerte de Morelos fue reconocido como generalísimo de los ejércitos insurgentes y de hecho el último de sus caudillos.
en 1821 aceptó pactar con Agustín de Iturbide la independencia y se adhirió al Plan de Iguala. Se pronunció contra Iturbide cuando éste se convirtió en emperador y en contraparte apoyó el establecimiento de la República. En 1828 perdió las elecciones presidenciales, pero gracias al motín de la Acordada consiguió que el Congreso lo pusiera al frente del Ejecutivo. Meses después, se rebeló en su contra el vicepresidente Anastasio Bustamante, a quien salió a combatir. Durante su ausencia, el Congreso lo declaró imposibilitado mentalmente para gobernar. Sin apoyos de ninguna especie, Guerrero se refugió en las montañas del sur. A principios de febrero de 1831 fue traicionado y fusilado. Una vez que el ejército insurgente fuera diezmado, el rey ordenó una serie de indultos para aquellos insurgentes que no se sometían a la corona. Esto mermó el movimiento insurgente, ya que no todos querían independizarse, no todos querían pelear contra la corona. De modo que, para ganar la batalla, se necesitaba unión. En 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala, según el cual la lucha por venir ofrecía 3 garantías. Primera, los bandos en disputa se unirían en uno solo. Segunda, se lucharía por la independencia de México. Y tercera, se garantizaba que la religión católica sería la única permitida en la nueva nación, y un nuevo ejército se encargaría de hacer valer estas garantías. El ejército trigarante se constituyó por decreto, nombrando a sus principales jefes locales, entre los cabecillas independentistas que se habían dispersado luego de la muerte de Morelos. La actividad del recién creado ejército consistió en recorrer el país, buscando y logrando adhesiones de los militares realistas con los que se encontraban. Los que permanecían leales a Fernando VII eran neutralizados. Se requería de una unión de los dos ejércitos, tanto del pueblo como el ejército militar. Agustín Iturbide fue el primero que se le ocurrió qué hacer con el México independiente. De modo que buscó una ganancia política en lugar de una ganancia militar, porque ya estaba peleando mexicanos contra mexicanos. Para ello se requería que México se uniera para pelear por un solo ideal, el México independiente. A raíz de los recorridos del ejército trigarante y de la difusión de las ideas independentistas, se destituyó a Apodaca como virrey de Nueva España. El cargo sería ejercido brevemente por 2 personas más, hasta que se consideró que en un territorio independiente no se justificaba este cargo. El último reducto realista, representado por Juan de O'Donoghue, fue derrotado por el ejército trigarante en agosto de 1821. Cuando se firman los tratados de Córdoba en los que se reconoce la independencia de México. Para septiembre, el ejército hace entrada triunfal en la Ciudad de México en medio de una gran celebración. Posteriormente, es creado el primer imperio mexicano, según el modelo concebido en el Plan de la Profecía, y es investido Iturbide como Agustín I, primer emperador mexicano. Durante la breve etapa monárquica de México, el ejército trigarante cambió su denominación a la de Ejército Imperial Mexicano. A lo largo del tiempo, el cuerpo militar mexicano sufrió varios cambios, tanto de nombre como estructurales, pero la denominación más usual que recibe hoy en día es la del Ejército Nacional Mexicano. La independencia de México culmina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, con Agustín Iturbide al frente, tomando las riendas de lo que será México, o el Imperio Mexicano.